Como siempre, cada domingo es una bendición el poder compartir este tiempo con ustedes. Y pedimos a nuestro Señor que obviamente nos dé una palabra de sabiduría para que podamos recibir con gozo, ¿verdad?, toda esta obra preciosa que Él ya con anticipación, desde antes de la fundación del mundo, ha desarrollado a nuestro favor. Y nosotros hoy tenemos que extraer todos los beneficios de una relación, ¿verdad?, en la cual podemos comprobar la buena voluntad de Dios para cada uno de nosotros, que es buena, que es agradable y que es perfecta, que va mucho más allá de lo que nosotros podemos pedir o entender. No olvidemos que ahora nuestra relación con Él ya no es una relación de siervo, sino es una relación de hijo, ¿verdad? Y la Escritura dice que el siervo no está y no vive para siempre en la casa de su Señor, pero el hijo sí. Y nosotros hoy, que somos hijos y tenemos el Espíritu Santo en nuestro espíritu, podemos estar absolutamente seguros que como hijos vamos a vivir eternamente, ¿verdad?, en esta casa preciosa y maravillosa que nuestro Padre nos ha dado, este nuevo tabernáculo, que es Cristo mismo, ¿verdad?, como nuestra realidad. Nosotros hasta el día de hoy hemos tenido que vivir a Adán como nuestra realidad, pero ahora desde la fe podemos vivir a Cristo como nuestra realidad. Y Cristo, el momento en que nosotros salgamos de este cuerpo, va a ser una realidad eterna para ustedes y para nosotros. Y todo lo que antes para nosotros tenía valor, ¿verdad?, lo vamos a tener por basura, a cambio de la excelencia del conocimiento de Cristo, nuestro Señor y Salvador. Porque nada en este mundo, nada en absoluto, ¿verdad?, es comparable con la gloria, el gozo y esta gracia preciosa y maravillosa que es tener a Cristo morando en nuestra propia vida. De aquí, hermanos, que no olvidemos que este regalo precioso que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros se trata de su amado Hijo como nuestra nueva vida, como nuestra nueva experiencia, como nuestra nueva creación y como esta nueva oportunidad que nuestro Padre nos ha dado para que no tengamos que morir eternamente. Él sabía que tú y yo íbamos a nacer de Adán, pero este deseo ferviente en el corazón de Dios que de alguna manera se determinó en su amor en esta eternidad pasada y fue hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, es algo que ya el Señor lo hizo en Cristo Jesús. Cuando Él dijo hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, sabía que efectivamente esa realidad se iba a cumplir en Jesucristo. Y es por esto que nosotros debemos tener a Cristo como nuestro todo, como nuestra vida, como nuestra realidad, porque en Él hemos sido enriquecidos en todo, nos dice el libro de Corintios. En Él hemos sido enriquecidos en todo. Y enriquecidos en todo es enriquecidos en todas las áreas de nuestra vida, espirituales, emocionales, físicas, familiares, financieras, etcétera, todo. La Escritura, cuando habla de la palabra todo, no excluye nada, absolutamente, ¿no? Ahora, evidentemente esto es algo que nosotros lo vamos a recibir en la medida en que podamos, por sobre todo, entender que a Cristo Jesús le han sido dadas todas las cosas. Y como nosotros hemos sido plantados, sembrados en Cristo Jesús por nuestro Padre, en la medida en que hacemos a Cristo nuestra vida, vamos también juntamente con Él a poder no solamente entender todas estas cosas, sino también recibir todos estos beneficios maravillosos. El día de hoy quisiera el que vayamos al libro de Gálatas, capítulo 6, Gálatas capítulo 6, y vamos a arrancar en el versículo 7, que de alguna manera es un hilo conductual a algo que el Señor nos quiere enseñar, que nos ha estado enseñando, pero que quiere que de alguna manera pues nosotros nos enfoquemos más, porque esta es una capacidad que el Señor nos ha dado para que en nosotros, ¿verdad?, podamos ir sembrando esta vida preciosa de Cristo y la consecuente o el consecuente beneficio que esta vida tiene para todos y cada uno de nosotros. En el libro de Gálatas, la Escritura nos dice, en el versículo 7, capítulo 6, dice, no os engañéis,
Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. El versículo 8 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Entonces aquí estamos hablando de resultados. Aquí estamos hablando de el poder experimentar, ¿verdad? El gozo, la paz y la vida que efectivamente nos vienen por el Espíritu, ¿verdad? O en su defecto, el experimentar la corrupción que nos viene desde la carne, que es lo que tú y yo, en términos prácticos, vamos a tener que experimentar todos los días de nuestra vida. Es decir, hoy nosotros como hijos de Dios, ¿verdad? Tenemos estas dos posibilidades: o experimentamos las consecuencias de la carne, o experimentamos, ¿verdad?, las consecuencias del Espíritu. Y todo esto tiene que ver directamente con esta famosa ley que vemos aquí, en la que el Señor nos indica que Él no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, esto también segará. Pero fíjate que esta siembra y esta cosecha están meramente centradas en dos terrenos, en el terreno de la carne y en el terreno del Espíritu. Entonces el Señor nos habla claramente y nos dice que si nosotros sembramos para la carne, de la carne vamos a cosechar corrupción. Y la corrupción tiene que ver con todo lo que la muerte implica en la carne: temores, miedos, angustias, dificultades, luchas, incredulidad, deseos desenfrenados de la carne en cualquier área de la vida, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto efectivamente tiene que ver directamente con la cosecha de una siembra que efectivamente yo estoy haciendo. Pero sin embargo, por el contrario, cuando yo siembro para el Espíritu, de acuerdo a lo que nos dice aquí la propia palabra, yo voy a segar vida eterna. Y la vida eterna es la vida abundante en todas las áreas, ¿verdad?, que el Señor efectivamente nos quiere dar. Vida abundante en el espíritu, vida abundante en el alma, vida abundante en el cuerpo, vida abundante en la familia, vida abundante en la economía, vida abundante en la sociedad, vida abundante en nuestras relaciones. Vida abundante efectivamente es la vida que viene de nuestro Padre. Esa vida contiene el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, el dominio propio, la santidad, la justicia, la verdad, la prosperidad, ¿verdad?, la abundancia, el poder de Dios a nuestro favor. Estas cosas son inherentes a la vida eterna. La vida eterna no es nuestra vida viviendo eternamente. No, la vida eterna es la vida de Cristo, la vida zoe de Cristo, morando entre nosotros, ¿verdad?, eternamente, y nosotros comenzando a recibir todos los beneficios de esa vida que ahora nos son dados en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que si usted ve estos versículos, esta ley de la siembra y de la cosecha, lo que nos está mostrando aquí la Escritura es que va a depender, ¿no es cierto?, esta experiencia de cosecha de nosotros, en el sentido de que en donde nosotros sembramos, en donde nosotros estamos poniendo cada día la semilla, es, ¿verdad?, lo que determinará nuestra futura experiencia respecto de lo que nosotros vamos a cosechar. Entonces, de alguna manera el Señor nos da la capacidad y el poder, como hemos dicho varias veces, de ir engendrando en nuestra propia vida, en nuestro día a día, en nuestro quehacer diario, ir engendrando desde la perspectiva espiritual lo que nosotros mañana vamos a cosechar, en cualquier área de nuestra vida. ¿Ok? Fíjese el contexto. Esto arranca con el versículo 1, en donde el apóstol dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Fíjese, aquí ya estamos hablando de la cosecha, alguna falta. Si alguno fuere sorprendido en alguna falta, porque puede suceder que nosotros seamos sorprendidos en alguna falta. Puede suceder que en algún momento determinado de nuestra vida nos encontremos de alguna manera viviendo cosas que no quisiésemos vivir, ¿verdad? O haciendo cosas que de alguna manera van en contra
de lo que esta nueva vida que nuestro Padre nos ha dado, ¿verdad? Efectivamente, haga la nueva vida que el Padre nos ha dado. Evidentemente es una vida que va a expresar y manifestar cosas distintas y diferentes, pero a momentos nosotros podríamos encontrarnos siendo sorprendidos en alguna falta. Y aquí dice la otra parte, dice, vosotros que sois espirituales, fíjate, ya aquí estamos hablando de entender quiénes somos nosotros. Vosotros que sois espirituales, a esta persona que ha sido sorprendida en alguna falta, que también es espiritual, ¿verdad? Que también es espiritual, dice, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándoos a vosotros mismos. O sea, es decir, aquí vemos que por un lado una persona de alguna manera, ¿no es cierto?, ha sido sorprendida en alguna falta particular, cayó en cualquier circunstancia, en cualquier situación, se encuentra pasando por pruebas, se encuentra de alguna manera viviendo las consecuencias de sus tentaciones, etcétera, etcétera. Pero aquí la Escritura nos muestra que nosotros que somos espirituales, es decir, nosotros que de alguna manera nos mantenemos en el Espíritu, y todos nosotros sabemos que por el Espíritu nosotros hacemos morir las cosas de la carne, por el Espíritu nosotros hacemos morir las obras de la carne. Esto es muy importante que lo entendamos, porque el Espíritu tiene poder en nosotros para someter, ¿verdad?, efectivamente nuestra alma y nuestro cuerpo. Entonces, cuando nuestro espíritu de alguna manera está siendo alimentado, y por esto es importante que entendamos el contexto, nosotros vamos a poder ser de ayuda a las personas que de alguna manera han caído o que de alguna manera están sorprendidas en alguna falta. Es decir, aquí vemos los dos tipos de cosecha, ¿verdad? Por el un lado, alguien que ha caído en la red del pecado, ha caído efectivamente en la red de la tentación, y por otro lado alguien que se mantiene en una posición espiritual y que es capaz de poder restaurar con un espíritu de mansedumbre, este espíritu de Cristo que está en cada uno de nosotros, ¿verdad? Pero siempre considerándonos a nosotros mismos. Es decir, considerándote a ti mismo es el que si algo, ¿no es cierto?, nosotros debemos de alguna manera permanente y continuamente hacer es el considerarnos a nosotros mismos para saber en dónde estamos sembrando. Porque finalmente nuestras obras van a depender de aquello que nosotros estamos permanente y continuamente sembrando. Y yo quisiera ahora que efectivamente nosotros podamos comprender y entender cómo somos capaces en el día a día de permitir, ¿no es cierto?, que esta siembra para el espíritu sea una realidad permanente y continua, de tal manera de que nosotros podamos estar siempre plantados en este espíritu de mansedumbre, ¿no es cierto?, en este espíritu de restauración, ¿verdad?, que efectivamente las personas que de alguna manera están pasando momentos de prueba necesitan de parte de nosotros, ¿no es cierto?, pero siempre considerándonos a nosotros mismos, ¿verdad?, porque también dice la Escritura, nosotros podemos ser tentados. Es decir, es maravilloso entender que cuando una persona de alguna manera está pasando por momentos difíciles, no necesita nuestra reprensión desde la perspectiva de que nosotros vayamos y juzguemos sus actos, juzguemos lo que están haciendo, sino al contrario, que nosotros primero tengamos que mirarnos a nosotros mismos, considerarnos a nosotros mismos. Cuando una persona de alguna manera está viviendo este tipo de circunstancias, potencialmente lo que nos dice esa situación que esa persona está viviendo es que nosotros somos capaces de hacer lo mismo o aún peores cosas en determinadas circunstancias. Es decir, simplemente, ¿verdad?, la mala cosecha de alguien lo que nos demuestra es efectivamente quiénes somos nosotros si no estamos de alguna manera anclados en el espíritu y anclados, ¿verdad?, en este espíritu de mansedumbre que lo que va a hacer es ayudar a otros y no efectivamente juzgar los hechos de los demás. El versículo 2 nos dice, y así sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid la ley de Cristo. Fíjate, qué maravilloso es ver cómo Cristo, por ejemplo,
como ejemplo, Él cargó todas nuestras maldades, Él cargó todos nuestros pecados, Él cargó todas nuestras incongruencias, todas nuestras debilidades, todas nuestras infidelidades. Él no vino a recriminarnos porque nosotros estamos actuando de una u otra manera, sino Él vino efectivamente a cargar o a sobrellevar las cargas de nosotros. Él sobrellevó todas nuestras debilidades y todas nuestras cargas en la cruz del Calvario y no vino a recriminarnos, ni vino a llamarnos la atención respecto de cómo nosotros estamos actuando. ¿Pero por qué? Por una muy sencilla razón. Porque la Escritura nos dice que todo lo que es nacido de la carne, carne es. Entonces la lógica del tema es que todo lo que es carne tenga que seguir produciendo carne, ¿verdad? Y por esto es que el Señor no va a recriminar a la carne respecto de que está dando una cosecha de carne, ¿verdad? Y también la Escritura nos dice que todo lo que es nacido del Espíritu, ¿verdad? Es de Espíritu, Espíritu es. Entonces, aquí el Señor Jesucristo lo que hizo, siendo espiritual, es cargar, ¿verdad? Y haciéndose hombre, cargar con las luchas, las dificultades, los errores, los pecados de todos los seres humanos, no recriminándolos, sino al contrario, ¿verdad? Sobrellevando las cargas de todos nosotros y así cumpliendo la ley de Cristo. Fíjate lo que desde una perspectiva espiritual nosotros somos capaces de ver cuando vemos que una persona de alguna manera está padeciendo algún tipo de falta. Lo que nosotros vemos efectivamente es que esa persona está mal enfocada, ¿verdad?, en su carne, y lo que está viviendo básicamente tiene que ver con un proceso de siembra y cosecha. Él, para poder llegar a esa posición, ha estado sembrando para la carne, y la consecuencia de sembrar para la carne es cegar corrupción desde la carne. Ahora, esto, hermano, es un principio que efectivamente usted y yo lo tenemos que aprender. ¿Por qué? Porque cada día, con cada pensamiento que nosotros permitamos que entre en nuestro corazón o en nuestra mente, estamos efectivamente determinando qué es lo que vamos de alguna manera a producir más adelante. De allí que es importante entender que cuando nosotros vemos un mal proceder nuestro, no el de los demás, si vemos el de los demás no es para juzgar, simplemente para darnos cuenta que esa ley se repite en todos los seres humanos, pero por sobre todo es para que nosotros nos consideremos a nosotros mismos y que nos demos cuenta, ¿verdad? Si no estamos viviendo la experiencia de esa persona, si estamos viviendo nosotros gozo y paz en el Espíritu, es porque estamos sembrando para el Espíritu y porque necesitamos permanente y continuamente darnos cuenta que esta es una siembra diaria. Esta es una siembra diaria. Esta es una siembra permanente y continua que nosotros debemos, mientras vivimos en esta tierra, el realizar para que efectivamente la vida que el Señor quiere que se produzca en nosotros sea una realidad permanente y continua. Mire lo que dice el versículo 4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra. Cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Es lamentable muchas veces en nuestras iglesias cristianas, como cuando vemos que una persona por obvios motivos cayó en pecado, a veces nosotros somos los primeros jueces de estas personas, ¿verdad? Y hasta muchas veces los expulsamos de las congregaciones, en lugar de entender que esa manera de vivir y esa manera de actuar de alguna manera tiene que ver con esta ley de la siembra y la cosecha, en la cual más bien nosotros que somos espirituales, al entender lo que está sucediendo y lo que la gente está de alguna manera cosechando, deberíamos con espíritu de mansedumbre ser capaces de poder restaurarle nuevamente, traerle otra vez al conocimiento del Señor, no desde una perspectiva de juicio, no desde una perspectiva de sentencia, sino desde una perspectiva de mansedumbre y de amor, de acuerdo a la obra que el Señor hizo con todos y cada uno de nosotros. Y por esto dice que más bien cuando nosotros vemos que las personas están viviendo esta circunstancia, debe ser el momento apropiado para que nos consideremos a nosotros mismos.
para que sometamos cada uno de nosotros a prueba nuestra propia obra. Yo tengo que someter a prueba mi propia obra, no la obra del otro. Y entonces la Escritura dice, yo tendré motivo de gloriarme solo respecto de mí mismo y no del otro. Es decir, yo no me glorío, ¿verdad?, por las buenas o por las malas obras que los otros hagan. Pues seguramente me puedo contentar o me puedo molestar, pero realmente ellos tienen que dar cuentas a su Señor. Yo realmente tengo que dar cuentas de mis propias obras, de tal manera que yo delante del Señor, ¿verdad?, al probarme a mí mismo, yo efectivamente puedo estar orgulloso, puedo gloriarme, ¿verdad?, por lo que estoy experimentando, pero respecto de mí mismo y no respecto de los demás. Y aquí la Escritura en el versículo 5 nos dice, porque cada uno llevará su propia carga. Está clarísimo que todos los seres humanos, todos los que estamos aquí, llevamos nuestra propia carga, ¿verdad? Ya llevamos nuestros propios problemas, luchas, dificultades, ¿no es cierto? Y al llevar cada uno nuestra propia carga, nosotros tenemos que saber qué hacer con nuestra propia carga y no necesariamente estar llevando las cargas, ¿no es cierto?, de los demás como para de alguna manera estar juzgando, ¿verdad?, la actuación de las personas. Y ahí viene el versículo 7, que dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y esta siembra, hermanos, tiene que ver permanente y continuamente con lo que nosotros estamos permitiendo que entre en nuestra cabeza todos los días de nuestra vida. La puerta de entrada, ¿no es cierto?, de esta semilla, puede ser una semilla de bendición o puede ser una semilla de maldición, es efectivamente nuestra mente. Y por eso la Escritura nos muestra y nos dice algo maravilloso, que nosotros nos transformamos por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Fíjate, transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, nuestra transformación tiene que ver directamente con lo que nosotros estamos pensando o entendiendo. La renovación de nuestra vida tiene que ver directamente con todo aquello que nosotros estamos permitiendo entrar en nuestra mente. No es raro, hermanos, que ahora, en este tiempo en donde estamos bombardeados de pensamientos negativos, en donde estamos bombardeados a través de las redes sociales de mentiras, de engaños, de chismes, de guerras, de malas noticias, evidentemente nuestra vida particular sea una vida de problemas, de dificultades, de tristeza y de conmoción interior. Nuestras emociones internas son indicadores de lo que nosotros efectivamente estamos permitiendo que entre a nuestra cabeza. La Escritura nos muestra también claramente que el centro de la batalla, tanto de nuestro Padre, el Espíritu, como la carne, son efectivamente nuestra mente. Romanos capítulo 8 nos dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Y los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Y la Escritura también nos dice que cuando nosotros pensamos en las cosas de la carne, nos ocupamos en las cosas de la carne, y cuando nos ocupamos en las cosas de la carne, entonces de la carne vamos a cosechar. Lo mismo pasa con el tema del Espíritu. Cuando nosotros pensamos en las cosas del Espíritu, entonces nosotros nos ocupamos en las cosas del Espíritu. Y por tanto, vamos a comenzar a tener cosecha que tiene que ver con las cosas del Espíritu. Es decir, todo arranca por nuestra mente. Esta ley que estamos viendo aquí, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará, porque el que siembra para su carne o el que siembra para el Espíritu tiene que ver directamente con lo que yo estoy permitiendo que entre en mi mente. Por ejemplo,
el temor, que es uno de los mecanismos y una de las armas muy importantes de parte del enemigo. Satanás sabe exactamente las áreas en las cuales nosotros podemos ser derrotados simplemente por nuestra confesión. El otro día leía un libro que hablaba del hecho de que Satanás, por ejemplo, no tiene la capacidad de poder leer nuestra mente. Satanás no sabe lo que está pasando dentro de cada uno de nosotros si nosotros no lo declaramos con nuestra boca. Es decir, nuestro Señor Jesucristo sí sabe, ¿verdad?, lo que hay en nuestro corazón. Satanás no sabe lo que hay en nuestro corazón hasta que nosotros de alguna manera nos descubrimos. Entonces, por ejemplo, cuando yo estoy viviendo un evento en el que mi salud de alguna manera se siente amenazada en cualquier área de mi vida y yo confieso, ¿no es cierto?, con mi propia boca y digo, siento que, no sé, esta depresión me va a dañar. En ese mismo instante, yo lo que estoy haciendo es declarando, ¿no es cierto?, y mostrándole al enemigo qué es aquello que a mí me tiene preocupado, me tiene atemorizado, y qué es aquello que de alguna manera hoy me tiene en una posición de temor y de miedo. El enemigo, al saber qué es lo que te está afectando, va a hacer todo lo que esté a su alcance para que eso que te afecta se agrave. Para que eso que tú estás confesando con tu boca que te da temor, se siga haciendo una bola de nieve que permita el hecho de que cada día tú efectivamente estés mucho más ahogado por este tipo de circunstancias y de situaciones. Es decir, el temor es el antídoto de la fe. El temor utiliza a Satanás justamente para hacer que nuestra fe mengue y que nuestra fe caiga, porque el temor es fe en lo que él dice. El temor es fe, ¿verdad?, en las malas cosas. El temor es fe en lo que efectivamente yo no quiero que me suceda. Y de ahí que la propia palabra nos muestra que nuestro Padre llama a las cosas que no son como si fuesen. Entonces yo muchas veces, sin darme cuenta, estoy llamando a las cosas que no son como si fuesen. Y yo digo mi cáncer, y yo digo mi depresión, y yo digo mi dolor, y yo digo mi enfermedad. Estoy llamando a las cosas que no son como si fuesen. Estoy haciendo exactamente lo que debería hacer desde el lado de la fe. Confesar lo que el Señor Jesucristo dice que yo soy. Y no confesar lo que el doctor dice que tengo. Y no confesar lo que Satanás quiere que efectivamente yo sienta para poder atraer este tipo de circunstancias y de situaciones a nuestra propia vida. Conversaba con una persona esta semana que me venía a visitar desde el extranjero y desde que le escuché hablaba de su depresión. Y me dice, por si acaso no tienes un cafecito negro muy cargado. Le digo, ¿cómo así lo necesitas? Sí, me dice, porque yo tengo presión arterial alta. Dice, esto que yo tengo ya y viene de la familia, viene de mi papá, viene de mi mamá, viene de mis generaciones. Y todo el tiempo más o menos que estuve con él 3 días, por lo menos que estuve 3 horas, pero 1 hora más o menos cada día, por lo menos escuché unas 10 veces hablar a él de su problema de hipertensión. Y él cada día la tiene más alta. Y se me venía a la cabeza justamente esto que estoy comentando, porque cuando el Señor dice que Él llevó nuestras enfermedades en la cruz, la pregunta es, ¿qué pasó con eso? ¿Qué pasó con eso? ¿Es verdad entonces o no es verdad? ¿O es algo subjetivo? ¿O es en el campo espiritual algo que no tiene que ver con mi realidad actual? Pues, hermanos, el Señor Jesucristo nos dice que Él llevó nuestras enfermedades y que por su llaga nosotros fuimos
fuimos sanados, fuimos curados. Nosotros tenemos más fe muchas veces en confesar este tipo de cosas para que los males nos vengan, y le damos efectivamente capacidad al enemigo de poder asediarnos, porque le estamos revelando qué áreas en nuestra vida son aquellas en las cuales efectivamente él nos puede bajonear y nos puede poner en una posición, ¿verdad?, de desánimo total. Ahí es donde la lucha de la fe, la buena batalla de la fe, tiene que comenzar a guerrear, a mandar esos misiles de fe, y esos misiles en los cuales efectivamente nosotros nos vamos a oponer al miedo, al temor, a las malas noticias, a todas aquellas cosas negativas que nos vienen. Fíjate lo que dice el Señor respecto de esto. Dice: en esto pensad, en todo lo justo, en todo lo honesto, en todo lo bueno, si hay algo bueno en aquello, si hay buena fama, en esto pensad, y el Dios de paz estará con vosotros. Mira, el pensamiento de las cosas buenas, de lo que Cristo es en mí, hace que el Dios de paz esté conmigo. Entonces, mis pensamientos negativos no permiten trabajar a Dios a mi favor, sino que permiten al enemigo dar opciones para que él trabaje con mis temores, con mis miedos, con mis angustias, con mis pensamientos negativos. Entonces, hermano, primero, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Tú estás pensando negativamente? ¿Tú estás pensando en que te vas a morir por esto y por lo otro? ¿Tú estás pensando en que a tus hijos les puede pasar lo mismo? ¿Tú estás pensando en que las cosas te van a ir mal, te van a salir peor de lo que normalmente te han salido? ¿Tú estás pensando en que tienes un destino incierto? ¿Hay mucha incertidumbre en tu vida? ¿Tú estás pensando en que las cosas en tu matrimonio, en tu relación familiar no te van a ir bien? ¿Tú estás pensando en que tu depresión, tu problema de salud se va a ir empeorando? Pues déjame decirte que si tu mente está enfocada en esas cosas, pues a esto es lo que la Escritura se refiere cuando nos dice que los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, porque la enfermedad, el temor, la inseguridad, la escasez, el miedo, el negativismo, la incertidumbre, el engaño, la mentira, el chisme y todo aquello que a nuestra carne le gusta es lo que normalmente está permanente y continuamente pensando. Esto es lo que tú estás sembrando. Quiero que mires lo que dice el versículo 7. No os engañéis. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esta es una ley que Dios ha puesto en nuestro corazón, hermano. Y por eso es que aquí hace la diferencia, dice: porque el que siembra para su carne y siembra para el espíritu. Gracias a Dios que Él nos ha dado el espíritu, para que ahora nosotros tomemos las palabras del espíritu y las podamos sembrar en nuestra mente, para que efectivamente ellas vayan directamente hasta nuestro corazón y efectivamente puedan echar raíz. Es tan importante el que nosotros hagamos nuestras las palabras de Jesucristo. Ve tú cuáles son las palabras de Jesucristo. El Señor Jesucristo dice, para arrancar: el ladrón es el diablo. El ladrón vino a robar, a matar y a destruir. Así que todo lo que tenga que ver con estas cosas, robar, matar y destruir, tienen que ver con el ladrón. Y muchas veces nosotros le paramos más bola al ladrón que a lo que dice el Señor después. Dice: mas yo he venido para que tengáis vida, y vida en abundancia. Pero nosotros le creemos al que vino a robar, al que vino a matar y al que vino a destruir. Siempre estamos pensando negativamente, estamos pensando que algo malo nos va a suceder, estamos pensando que algo les va a suceder a nuestros hijos, estamos pensando que las cosas en los negocios no van a funcionar, estamos pensando que no puedo salir de estas circunstancias porque son demasiado grandes para mí. Estoy pensando en todo lo malo. En lugar de pensar en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo que tiene buen nombre, estoy pensando en todo lo malo, en todo lo injusto, en todo lo negativo, en todo lo pecaminoso. Exactamente, estamos sembrando para la carne, sin darnos cuenta.
Ahora, hermano, si hoy tú estás viviendo circunstancias de temor, de miedo, de angustia, de inseguridad, pues te invito a que repases qué estás haciendo con tu mente. Tú estás permanentemente permitiendo que a tu mente entren cosas negativas. Y sí, es imposible que podamos nosotros evitar el que nos venga un pensamiento de temor, de angustia, de negativismo. No, eso no podemos evitar, pero sí podemos evitar que entre. Por eso el Señor nos dio la palabra. Si mañana viene efectivamente un pensamiento en donde yo digo no voy a tener la suficiente capacidad para sostenerme económicamente para el futuro, el Señor Jesucristo dice, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Para eso nos dio el Señor esta palabra. Para que yo implante la palabra de Él en mi mente y en mi corazón, y esa palabra se va a encargar de echar fuera el temor, el miedo, la inseguridad y la angustia. Esta es la guerra a la cual tú y yo efectivamente nos encontramos enfrentando todos los días de nuestra vida. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Pero nosotros no nos damos cuenta que estamos permanentemente con lo que permitimos que entre en nuestra mente, y son las cosas de la carne, las cosas del mundo. Estamos permitiendo permanente y continuamente que efectivamente nos entren semillas, ¿verdad?, que van a nuestro corazón, a nuestro espíritu, y después son las que dan fruto de injusticia, de dolor, de enfermedad, de pobreza, de desánimo, de inseguridad, de temor, de miedo y de muerte. Pero porque nosotros no nos estamos dando cuenta que Satanás tiene esta estrategia, pero como para nosotros ha sido normal el pensar negativamente, es decir, que creemos que somos nosotros. No. A ver, así como el Señor implanta su palabra de vida, que nos es difícil muchas veces tomarla en cuenta, porque naturalmente en nuestra carne nosotros hemos estado más bien asociados con el miedo, con el temor, con la inseguridad y con la enfermedad. Es decir, yo no hago ningún esfuerzo por pensar negativamente. Yo no hago ningún esfuerzo por angustiarme. Yo no hago ningún esfuerzo porque si me viene un pensamiento de mal negativo, yo tome ese pensamiento, ¿verdad? Normalmente esos pensamientos se pegan a nosotros, ¿verdad?, como imanes fácilmente. En nuestro corazón antiguo, en nuestro viejo hombre, es fácil tomar el negativismo. ¿Y no será que esto es lo que nos está pasando factura tanto tiempo, hermanos, a nosotros? El hecho de que estamos permanentemente pensando en todo lo malo, en todo lo injusto. Fíjese lo que dice la Escritura. En esto pensar, en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo santo. Pero nosotros, ¿en qué pensamos? En todo lo malo, en todo lo injusto, en todo lo que no tiene buen nombre, en todo lo que no tiene buena fama. En eso pensamos. La Escritura nos dice que por el un lado el Dios de paz estará con vosotros. Pero si yo pienso negativamente, entonces, ¿quién estará del otro lado? El Dios de guerra. El Dios de la muerte, haciéndome daño. La Escritura dice que el ladrón vino a robar, a matar y a destruir. Mira, Él vino a robar, a matar y a destruir. Él te quiere muerto. Si Él pudiese hoy acabar con todos nosotros, ya lo hubiese hecho. Ahora, esto es maravilloso, porque si Él pudiese, si Satanás pudiese acabar con todos nosotros, ya lo hubiese hecho. Él no nos quiere en esta tierra, peor con esta palabra de vida. ¿Pero qué significa aquello? Que si no hemos muerto en manos del diablo es porque nuestro Padre no se lo ha permitido. Si hoy nosotros estamos en pie todavía aquí, ¿verdad?, peleando esta buena batalla de la fe, es porque nuestro Padre quiere que nosotros obtengamos victoria. Él no quiere que nosotros estemos agobiados por enfermedades. Él no quiere que nosotros estemos agobiados por miedos, por deudas, por mil cosas, que a veces las tenemos. Pero allí es donde efectivamente la vida de Cristo en nosotros tiene que hacer una diferencia. Ahí es donde nosotros vamos a ver que nuestra fe es más valiosa que el oro, que es probado con fuego, dice la Escritura. Nuestra fe
tiene el poder de vencer al mundo. Nuestra fe en Cristo Jesús tiene la capacidad en nosotros de poder vencer cada circunstancia que se te ponga enfrente. El Señor le decía a Josué: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. También nos lo dice a nosotros, que no hay nada que sea más grande que la vida de Cristo en nosotros, que pueda salir victorioso o airoso, porque el que está en nosotros es más poderoso que el que está en él. Esa es la buena batalla de la fe. ¿Cómo nosotros somos capaces de sembrar eso todos los días? Pues los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. Muy bien, esto es un tema interior. Esta batalla se fragua internamente, en la mente, en el corazón, en nuestro espíritu. No olvides que las armas de nuestra milicia, dice la Escritura, no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Fíjate, todo tiene que ver con la mente y con el entendimiento. Sí, para la destrucción de fortalezas, para derribar todo argumento que se levante contra el conocimiento de Dios y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Fíjate que esta guerra tiene que ver con lo que yo pienso, con lo que yo entiendo, con lo que yo dejo vivir en mi mente y en mi corazón. El momento en que nosotros, hermanos, aprendemos esta estrategia de Satanás, pero también aprendemos que las armas de nuestro Padre son poderosas. ¿Por qué? Porque es su palabra la que nos dio, para que esa palabra sea la que pronunciemos. Cuando efectivamente tú estás pasando por un momento difícil, hablemos de un momento económico, y tú confiesas con tu boca y dices: voy a quebrar. Satanás sabe en dónde está tu temor y va a hacer todo lo posible porque seas aplastado, porque él sabe que ahí te va a colgar. Pero cuando tú estás en ese problema y dices: mi Dios pues suplirá todo lo que me falte conforme a las riquezas en Cristo Jesús, Satanás sabe que contra esa palabra no tiene posibilidades de arruinarte. Job decía: el temor que tenía en mi corazón, ese me vino. Fe en negativo. Mira, Job nos muestra este principio. Job era un hombre que intentaba ser justo delante de Dios, pero él temía que sus hijos, que su familia no tenga esa misma perspectiva, así que él todos los días lunes, por decirlo así, mandaba a sus hijos y él hacía ofrenda por sus hijos, por si acaso hayan pecado, decía él, mis hijos, y efectivamente pues no les venga males. Y justamente lo que él no quería que les pase a sus hijos, les pasó. Sus hijos fueron, muchos de ellos muertos, fueron robados, pasaron calamidades, que el mal que él sentía y que había tomado en su corazón al punto que hacía ofrendas por eso, ese mal me vino. Nosotros, fíjate que en esa misma figura vemos como Dios no manda los males, Satanás es el que manda los males, pero nosotros muchas veces, sin darnos cuenta de esta estrategia del diablo, le damos lugar de nuestra mente siempre pensando cosas negativas. El Señor nos ha dicho algo muy importante: yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal. Mira, con eso quédate. El Señor, ¿qué pensamientos tiene para mí? Pensamientos de bien. Pregunto yo, ¿el Señor tiene para ti pensamientos de enfermedad? ¿El Señor tiene para ti pensamientos de pobreza? ¿El Señor tiene para ti pensamientos de dolor? ¿El Señor tiene para ti pensamientos de sufrimiento? ¿El Señor tiene para ti pensamientos de escasez? No, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el bien que vosotros esperáis. ¿Qué esperas tú de tu vida? ¿Bien o mal? Cuando tú te levantas y pones el primer pie sobre el piso, le das gracias a Dios y dices: Señor, gracias porque te tengo a ti en mi corazón y porque el día de hoy el bien y la misericordia me seguirán. ¿Qué tal si Satanás escucha eso en voz abierta cada vez que te despiertas? Partamos del principio que Satanás no puede leer tu mente ni sabe lo que hay en tu corazón, y solamente con lo que tú pronuncias él se entera de cómo te va a atacar ese día.
Pero claro, cuando tú te levantas y dices, mi Dios pues proveerá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, Satanás, ¿qué hace? Satanás pone pensamientos negativos. Y él está esperando que tú muestres qué efecto tuvieron esos pensamientos. Él pone temores, él pone miedos, él está esperando que tú, ¿verdad?, le muestres cuáles son las reacciones que has tenido a esos misiles de temor y de miedo que te mandó directamente al corazón. ¿Cómo? De acuerdo con lo que confiesas. Si tú confiesas temor, Satanás dice, bien, equipo, tenemos a uno el día de hoy, le tenemos ya atemorizado, así que venga, más temor, más dificultades, más en esta área, en el área que él sabe que es vulnerable a que las cosas no funcionen. Nosotros le estamos de alguna manera mostrando aquellas áreas en las cuales efectivamente él nos puede hacer daño. Pero ¿qué tal? Para eso nos dio el Señor la palabra de Dios, que él me envía porque me está doliendo el pie izquierdo y me envía un cierto temor indicándome, ¿será que me voy a quedar cojo? Claro, palabras del enemigo, ¿no? Pero el Señor dice que él ha llevado en la cruz todas mis enfermedades. Entonces yo pronuncio, ¿no es cierto? Yo confieso, gracias Señor Jesucristo, porque este dolor que tengo en tal lugar, tú te lo llevaste en la cruz del Calvario. Así que es algo que ya no me pertenece, porque tú lo pagaste en la cruz. Ya no se vuelve a pagar dos veces la misma deuda. ¿Cómo crees que le cae eso al enemigo? Obviamente se da cuenta que contra eso él no tiene ninguna posibilidad de poder hacerte daño. Y ahí es donde las cosas buenas efectivamente comienzan a venir a tu favor. Fíjate, por eso es que la Escritura nos dice, en esto pensad, en todo lo justo, en todo lo bueno, en todo lo que tiene buena fama. Este es un trabajo que nos debemos retar a hacer todos los días. ¿En qué piensas tú? Ahora mismo, en este instante, ¿en qué estás pensando? Chúsale, ¿cómo voy a pagar lo de mañana? ¿Estás pensando en lo bueno o en lo malo? No. ¿El Señor acaso no ha dicho que Él es el que te va a proveer todas las cosas? Entonces piensa en eso. Es decir, ese pensamiento negativo tienes que expulsarlo con la promesa que Cristo ha hecho a tu favor. Ese pensamiento de enfermedad que incluso dice es que mi familia hereditariamente tiene un problema de hipertensión, pues Satanás dice, gracias amigo por ayudarme a mandarte más hipertensión, así que toma, ¡puf! El Señor dice que Él llevó nuestras enfermedades. Esto es fe, creer en su palabra, creerle a Él y no creerle al diablo. Si es verdad, ahí está el problema. Si es verdad, ahí está la radiografía. Si es verdad, ahí está la situación financiera complicada. Si es verdad, ahí está el problema de relación enfrente. Si es verdad. Pero el Señor se adelantó a esas circunstancias dándote la respuesta que es Cristo, como el que pagó, como el que es más grande que esa circunstancia. El que está en vosotros, dice el Señor, es más grande que el que está en el mundo. ¿A quién le creo yo? ¿Al que está en el mundo o al que está en mí? Ahora, el Señor nos dice, no se engañen. No se engañen. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros las malas cosas que estamos viviendo o las buenas cosas que estamos viviendo las atribuimos a otras circunstancias, sin darnos cuenta que nosotros estamos fraguando nuestro destino. No os engañéis, ya no se engañen, dice el Señor. Ya no caigan en el engaño del diablo. El Señor dice, todo lo que el hombre, Dios no puede ser burlado, todo lo que el hombre siembra, eso también segará. Es decir, el Señor nos está dando un arma poderosísima para que entendamos que desde ahora yo puedo, ¿verdad?, con la palabra de Cristo, cada día sembrar esta vida poderosa y maravillosa que Él tiene para nosotros. En el libro de Oseas,
versículo 4, capítulo 14, el Señor dice, yo sanaré su rebelión. Gloria a Dios, Él ya sanó por Cristo Jesús. Yo sanaré su rebelión. Yo los amaré de pura gracia. ¡Qué maravilloso! Yo los amaré de pura gracia. No porque te lo merezcas. Él nos ama de pura gracia. Y su gracia tiene un nombre. Se llama Cristo Jesús dado a nosotros. Y algo maravilloso nos dice, porque mi ira se apartó de ustedes. Mi ira se apartó de ti. Yo sanaré su rebelión. Yo los amaré de pura gracia. Porque mi ira se apartó de ellos. En consecuencia, dice el Señor, yo seré a ustedes, Israel, hablando del Israel espiritual, como el rocío. Tú florecerás como el lirio, y tú extenderás tus raíces como el Líbano. Se extenderán tus ramas, y será tu gloria como la del olivo, y perfumará como el Líbano. Volverán y se sentarán bajo tu sombra. Serán vivificados como trigo y florecerán como la vid. Su olor será como de vino del Líbano. Este es un trabajo del Señor para ti, para mí. Porque Él se convierte en nuestro rocío. Porque Él se convierte en el que primero sanó nuestra rebelión. Ya la sanó. Él ya sanó nuestra rebelión. El problema es que nosotros mismos hasta el día de hoy no llegamos todavía a creerle verdaderamente. Por eso es que el apóstol decía en las epístolas que no estemos admirados cuando estemos nosotros enfrentando pruebas y dificultades, sino que al contrario nos sintamos gozosos. Porque dice que la prueba de nuestra fe, fíjate, ¿qué tiene que ser probada? Nuestra fe tiene que ser probada, porque nuestra fe es más preciosa que el oro, es decir, tú tienes una fe que es más preciosa que todo el oro del mundo, y esa fe tiene que ser probada. Esa fe tiene que ser probada con el fuego de la prueba. Nuestra fe tiene que ser probada para que sea hallada, dice la Escritura, en alabanza y en gloria a Dios, más allá de las circunstancias que estés viviendo. ¿Y qué es lo que sucede? Esa fe que tú tienes es la fe que el Señor quiere que se purifique, porque esa fe es la que va a hacer que tú puedas experimentar en medio de la prueba el incremento de Cristo en tu propia vida. Esa fe, cuando es probada, lo que hace es que tú veas realmente, por medio de la fe, la vida que Cristo ha puesto en tu corazón. Y cómo Él te ha dado algo que es indestructible y mayor que cualquier circunstancia y situación que tú el día de hoy estés enfrentando. El que está en ti es más que ese problema. El que está en ti es más que esa necesidad. El que está en ti es más que esa enfermedad. El que está en ti es más que ese dolor. El que está en ti es más que ese desánimo. Es más que ese estrés, más que esa ansiedad. El que está en ti es el que nos creó, el que creó todas las cosas. Y por tanto, nuestro Señor y Salvador Jesucristo es alguien que tiene que realmente seguir siendo formado en todos y cada uno de nosotros por medio de la fe. Entonces el Señor nos dice, yo sanaré tu rebelión, yo te he amado de pura gracia, porque ya mi ira se apartó de ti. En consecuencia, si la ira de nuestro Padre se apartó de nosotros, hermanos, entonces ahora lo que nos resta es saber qué estamos sembrando. Mucho de lo que estás viviendo el día de hoy, no hablo de las luchas, de las dificultades que estés padeciendo, sino los resultados. ¿A qué le estás tú creyendo? ¿A los pensamientos negativos que permites que entren en tu mente y tú crees al temor, al miedo, a la angustia, a la ansiedad? Sí, posiblemente lo que estás padeciendo, la manifestación de aquella circunstancia real, ahí está, eso es innegable. Pero aquí de lo que se trata es de a quién creemos. ¿Cómo nosotros nos guiamos ahora? Nosotros ya no nos guiamos por las cosas que no se ven. Perdón, por las cosas que se ven, sino por las que no se ven. Y la Escritura dice que las cosas que no se ven son eternas y las que se ven son pasajeras. Así que si nosotros hoy nos aferramos a las cosas que no se ven, por la gracia de Dios, no olvides, el ladrón vino a robar,
a matar y a destruir. Todos los males que tú estés viviendo tienen que ver con el ladrón. No des oportunidad para que el ladrón siga afectando tu vida metiendo basura en tu cabeza. No aceptes la basura negativa en tu cabeza. No aceptes la enfermedad en tu cabeza. No aceptes el temor en tu cabeza. No aceptes el miedo en tu cabeza. No aceptes la tristeza en tu cabeza. No aceptes la depresión en tu cabeza. No aceptes la inseguridad en tu cabeza. Acepta la paz. Yo he venido para que tengas vida. Acepta la vida y vida en abundancia. Acepta el amor, el gozo, la paz, la paciencia. Y esto es mío, esto es lo que me pertenece. Hay inquietud en mi corazón, pero rechazo la inquietud porque yo tengo paz y gozo por mi Señor Jesucristo. Esto es apropiarme de lo que ahora efectivamente yo tengo por su gracia, por su obra y por su misericordia. Así que esta ley de la siembra y la cosecha es algo que está en nuestra mano. Si yo cada día siembro para el Espíritu, pienso en las cosas del Espíritu, me voy a dedicar a las cosas del Espíritu y voy a cosechar del Espíritu. Pero si yo pienso en las cosas de la carne, me voy a dedicar a las cosas de la carne y voy a cosechar de la carne corrupción y dolor. Un arma poderosísima si somos capaces de pedir a Dios que nos dé sabiduría para que la pongamos en práctica todos los días de nuestra vida. Y vas a ver cómo, si piensas como el Señor piensa, tu experiencia de vida será de paz, de gozo, de seguridad y de tranquilidad, aún en medio de las más complicadas situaciones que puedas estar experimentando o viviendo. Pero si tú recibes la palabra negativa y de muerte del enemigo, por supuesto, vas a tener en consecuencia esta cosecha de muerte y de corrupción. Que el Señor les bendiga ricamente. Amén.